Vamos a considerar esta mañana el propósito soberano de Dios con las divisiones. Es fácil armonizar en nuestra mente la unión que existe entre la obediencia fiel a la verdad y una bendición o recibir una bendición por ello. Ninguno de nosotros lucha cuando nota que fruto de la obediencia fiel, el Señor responde bendiciendo. Entonces, es fácil para nosotros tender una relación entre el principio obedecido y el resultado que obtuvimos. Lo que no es tan fácil armonizar es cuando una bendición nos viene al final de un proceso terrible, donde el pecado, la carne y el diablo tomaron ventaja y destruyeron. Mientras es fácil ver a Dios en lo primero, no es tan sencillo verlo detrás de la neblina de un suceso doloroso y destructor. Uno puede preguntarse, ¿qué de bueno puede salir de una división? ¿Acaso las divisiones no destruyen, dañan, debilitan, hunden, dan mal testimonio y más? ¿Puede una rosa salir de un estercolero? La respuesta es que en sí mismo nada bueno puede salir de un evento pecaminoso. En sí, el pecado solo puede producir pecado. El pecado en sí destruye, inhabilita, merma. Nadie puede esperar un bien de un mal. De una división solo queda el dolor, resentimiento, la desconfianza, la debilidad. Entonces, entiéndase, nada bueno puede salir de una división. ¿Estamos claros, hermanos? Cuidado con razonar distinto. Cuídese de razonar que algo bueno sale del pecado. Del pecado solo sale pecado. El mal solo engendra el mal. De una división solo queda el reguero, el dolor, la desconfianza. De una división, una iglesia se destruye, se divide, se inhabilita, se merma. Las iglesias se vienen abajo en su testimonio. Jamás espere algo bueno de una división. Nada bueno sale de eso. Lo que sí podemos afirmar es que podemos esperar todo lo bueno de las manos de Dios cuando usa aún el pecado para el bien de su pueblo. No es lo mismo, hermanos. Del pecado solo podemos esperar el pecado y siempre espere lo malo del pecado. Siempre, 100%, es una regla. La paga del pecado no es una bendición. Siempre, siempre el pecado trae mal. Lo que sí podemos esperar es todo lo bueno de las manos de Dios. Cuando aún usa el pecado para el bien de su pueblo. Y en esta segunda frase, hermanos, ¿de dónde vino el bien? No del pecado, sino de las manos de Dios. Es de Dios que esperamos lo bueno. Es de su poder, misericordia y sabiduría que esperamos las mejores cosas. Aún si de una manera maravillosa, sabia y misteriosa sacó un bien de un mal. Pero es Él, no del pecado en sí.
Eso viene de Él, no del pecado en sí mismo. No esperamos nada bueno del pecado, pero podemos esperar todo lo bueno de aquel que es soberano, que no le sorprende el mal, que ha sujetado bajo sus pies a principados y potestades, y que no hay criatura, instancia o circunstancia que no haya ordenado y que no pueda tornar para bien. Esperamos que en esta exposición muchas cosas caigan en su lugar y podamos esperanzarnos en la soberanía de Dios y a la vez temblar, siquiera ante la posibilidad de dividir el cuerpo de Cristo. Permítame hacer aquí una precisión semántica preliminar. El texto de estudio afirma, versículo 11, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Perdón, 19, versículo 1 Corintios 11, 19, que será nuestro texto base. Ya que el texto dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, quiero resaltar la palabra disensiones. Es preciso que haya entre vosotros disensiones. La palabra usada aquí significa, tiene una variedad de significados como tomar partido, desunión, disensión, herejía o secta. Como nota, es una palabra no tan restringida en su significado, sino que es una palabra amplia. Por eso nos atendremos a los biblistas. El comentarista Matthew Poole nos enseña, aunque la herejía, que así se traduce generalmente esta palabra, es un término que por el uso eclesiástico se ha restringido para significar opiniones perversas en materias de doctrina. Sin embargo, es evidente que la palabra no debe ser restringida en su sentido original de esta manera, ni puede razonablemente ser interpretada así en este pasaje, sino que aquí esta palabra significa lo mismo que los cismas y divisiones anteriormente mencionados. El punto aquí de este comentarista es enseñarnos que no podemos atenernos sencillamente a lo que significa de forma literal esta palabra, sino que por el contexto se entiende que no solo se está hablando de herejías, por ejemplo, o de disentir o de pelear. Esta palabra debe ser entendida en el significado más amplio del pasaje en el que está siendo usado. ¿Y cuál es el punto de 1 Corintios? Pues el asunto de los cismas o divisiones. Entonces, esta es, dice él, una buena justificación para entender que en este texto se habla de cismas o divisiones. Así que, hermanos, tranquilamente podemos traducir este texto así. Porque es preciso que entre vosotros haya diferencias, peleas, divisiones, herejías. Es legítimo hacerlo. Por ello, Reina Valera y la Biblia de Jerusalén traducen disensiones. La Biblia de las Américas y la versión 1909 traduce bandos. La nueva versión internacional traduce grupos sectarios. Y la nueva traducción viviente traduce divisiones. ¿Por qué tanta diferencia? Porque la misma palabra tiene un significado más bien amplio y no tan restringido. ¿Cuál escogeremos? Pues la que va mejor con todo el contexto de la carta. Y es que en la carta no se está hablando simplemente de herejías, por ejemplo, sino de las divisiones que se presentaban en la iglesia. Habiendo aclarado esto, hermanos, de que el tenor de la carta nos habla de divisiones,
sea por doctrina, como el caso de 1 Corintios 15, o divisiones por sus líderes, el caso de 1 Corintios capítulo 1, o por conflictos, divisiones por conflictos, 1 Corintios 6, o divisiones en las prácticas del culto, como 1 Corintios 11. ¿Dónde estaban divididos? Hasta en la cena. Ya que ese es el tenor de la carta, vamos a hablar entonces de divisiones. Ahora iremos a los puntos principales, hermanos. Lo primero que deseo resaltar es la realidad lamentable de las divisiones, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o divisiones. Quiero resaltar la palabra que entre vosotros. Es preciso que entre vosotros. En esto, hermanos, es necesario que notemos el lenguaje particular del apóstol, que con claridad nos advierte sobre una realidad que puede manifestarse incluso en iglesias verdaderamente bíblicas, y es la aparición de divisiones. Notemos con atención su lenguaje. Él no dice, ustedes son una iglesia dividida. No dice, ustedes son, sino dice, es preciso que entre ustedes haya. Entonces quiero que entienda que no es lo mismo que algo sea a que en algo haya. ¿Me hago entender? No es lo mismo. Generalmente, hermanos, cuando hacemos un reclamo, le decimos a la gente, es que usted siempre es impuntual. O sea, siempre, 100%, puede ser, hay casos, los conocemos, por supuesto, por supuesto. Hay gente que es impuntual, lo es. Pero también puede haber casos de impuntualidad, ¿me hago entender? Si yo le dijera a usted que en una bombonera hay dulces grandes, meta la mano en la bombonera que ahí hay dulces grandes, estoy dando por hecho, como se lo plantea así, que si allá hay dulces grandes, ¿qué estoy dando por hecho también? Que no todos son grandes. No se lo estoy diciendo, pero le estoy diciendo, meta la mano en la bombonera que allá hay dulces grandes. Si todos fueran grandes, ¿por qué le digo eso? Si todos fueran grandes, simplemente le digo, tome un dulce. Cuando le digo que entre ellos hay dulces grandes, estoy dando por sentado que no todos son de ese tamaño. Ahora bien, cuando el apóstol dice, es preciso que entre vosotros haya divisiones, no está dando por sentado que toda la iglesia está dividida. Él no está diciendo ustedes están divididos, está diciendo que es preciso, que va a ser una realidad lamentable muchas veces, aún en iglesias bíblicas, que entre ellos, que entre esas iglesias se presente división. Por eso le dije la realidad lamentable de las divisiones. El apóstol da a entender que las divisiones, aún entre los corintios, no era el factor común, sino una triste parte que puede manifestarse dentro de un cuerpo visible. Esta afirmación nos lleva a reconocer que aunque las divisiones puedan surgir, no deben ser vistas como la norma o esencia de una iglesia. Hermanos, donde la división se vuelve la característica permanente, esa iglesia ha perdido su testimonio y debe humillarse delante de Dios, pues un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Ahora, puede ser que iglesias les pase eso, hermanos, que el factor común sea la división. Y en ese caso, hermanos, es una iglesia en vías de extinción, porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse.
volverse al Señor. No puede ser eso. Una iglesia en la que reina el espíritu divisivo está en el camino de su ruina espiritual. No puede subsistir una comunidad fundada sobre la sangre de Cristo, quien murió para ganar nuestra unidad en el vínculo de la paz, si desprecia el vínculo de la unidad. No puede existir. Se va a acabar. Sí, hermanos, las divisiones pueden presentarse. Personas con espíritu contencioso surgen a cada momento en las iglesias. Lamentablemente. No lo esperamos, no oramos por eso, no lo apoyamos, no aplaudimos, no estamos regocijados por eso. Pero personas peleoneras, cada rato surgen, personas divisivas surgen, de unas y de otras. No negamos tampoco el daño profundo que estas personas pueden causar. No queremos en esta exposición minimizar el dolor que dichas personas traen, pero debemos tener claro que no son deseables, pero tampoco son inevitables. Y por la gracia de Dios, nunca pueden ser el patrón dominante en una iglesia. Jamás pueden convertirse en la norma. Jamás pueden convertirse en el factor común. Cristo, como cabeza, pastor y obispo de la iglesia, ha provisto todo lo necesario para enfrentar este mal. Su palabra, su espíritu y los medios de la disciplina eclesiástica. Las palabras, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, pueden entristecernos. Y sí, hermanos, esta frase no debería alegrarnos. Podemos sentir temor al pensar que algo tan destructivo como la división toque nuestra congregación. Pero hermanos, esta advertencia no busca alimentar la ansiedad, sino fomentar el realismo y la vigilancia. Claro, hermanos, si el Señor dijera, es preciso que eso pase, uno siente miedo. Pero esta frase, lejos de buscar producirnos ansiedad, desea fomentar el realismo y la vigilancia. El realismo, ¿por qué, hermanos? Porque necesitamos abandonar cualquier visión idealizada de la iglesia que nos haga pensar que aquí jamás puede haber ese conflicto. Aunque por la gracia del Señor podemos y debemos esperar crecimiento, madurez, fortalecimiento y edificación, no debemos esperar perfección o inmunidad total ante los problemas internos o externos. Eso es realismo. Vigilancia, ¿por qué? Al saber que es preciso que eso ocurra, entonces debemos ser vigilantes y no vivir la vida eclesial como pensando de esta agua no beberé. Realismo, hermanos. Realismo, sin ansiedad. Realismo. Y vigilancia. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos exentos a caer. Y Dios nos libre de ser instrumentos de tropiezo para otros. La carne, el mundo y el diablo no descansan. Pero hermanos, el cabeza de la iglesia, el pastor de la iglesia tampoco descansa. Él vela por su iglesia. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a la iglesia. Él no solo dio vida, como aprendíamos hoy, sino que cuida a su iglesia, la sostiene por medio de su gracia, lo que es estímulo para nosotros de no descansar, protegiendo nuestra iglesia también. Le hablé entonces en primera medida de la realidad lamentable de las divisiones dentro de la iglesia.
Lo segundo, la necesidad providencial de las divisiones. La necesidad providencial de las divisiones. Dice el texto, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o divisiones. Porque es preciso. La palabra usada aquí no deja lugar al error, porque significa algo que es necesario, algo obligatorio, un deber, algo que es preciso. O sea que en otras palabras, Pablo le dice a la iglesia, hermanos, será obligatorio que en algún momento bebamos de esta copa. Cualquier iglesia en cualquier momento va a tener que afrontar estas cosas. Esperamos, no lo sabemos, pero de cualquiera de las maneras en que esto se pueda presentar, pero es preciso que entre vosotros haya estas cosas. Pablo no habla aquí de una posibilidad incidental, sino de un hecho que bajo la soberanía divina reviste carácter de necesario. Pero atención, se trata de una necesidad providencial, no prescriptiva. Otra vez. Tenga atención que se trata de una necesidad providencial, no una necesidad prescriptiva. Lo que le quiero decir es que estas cosas son necesarias que pasen según la providencia divina. No está diciendo o no nos está ordenando buscar que estas cosas pasen. Eso sería una prescripción divina. No, hermanos, Dios nunca nos está diciendo, hermanos, es necesario, búsquenla. No, hermanos, es necesario providencialmente. No es que sea necesario prescriptivamente. En otras palabras, no es que debamos buscar las divisiones diciendo, es que es necesario que ocurra. No, no nos está llamando a buscar las divisiones ni justificarlas cuando aparezcan, como si algo deseable nos hubiera acontecido. Hay hermanos generando división, hermanos, pero la Biblia dice que es necesario. Es bíblico. Hermanos, es necesario según la providencia, no según el mandamiento. Más bien, el texto nos llama a reconocer que en el misterio de la providencia de Dios, incluso lo que es pecaminoso puede ser usado para cumplir sus santos propósitos. Que Dios pueda, hermano, usar un evento pecaminoso para cumplir sus propósitos, no significa que vamos a buscar un evento pecaminoso. ¿Ya? Tenga eso en cuenta. Y esto nos lleva a un asunto de lo más interesante y práctico en la dinámica de la vida cristiana. Ajústese, que aquí voy con rapidez y vertiginosidad mental. Es lo que Dios en su providencia ejecuta a la par de lo que en su palabra ordena. No puede dormir aquí. Bueno, ni aquí ni ningún sermón, hermano. Es lo que Dios, la dinámica que le quiero hacer consciente, es lo que Dios en su providencia ejecuta a la par de lo que en su palabra ordena. El soberano Dios de todo el universo hace grandes cosas que nosotros no entendemos, pero nos ha dado su palabra, la cual busca que le demos nuestro entendimiento y atención, de manera que Dios puede realizar acciones providenciales que solo Él conoce en toda su extensión y profundidad, pues está al mando de ellas y las conduce de manera misteriosa para la realización de su decreto. Entre estas cosas están las acciones pecaminosas de los hombres. No que Dios sea el autor del pecado, pero en estas acciones Él no ha cedido su soberanía, más bien está guiando con mano invisible y eficaz todas las cosas. Pero el Rey soberano de la providencia
no nos ha dado su providencia como medio de guía infalible. Y esto aplíquelo al tema de la división y a cualquier otro tema. El mismo Dios soberano que misteriosa y eficazmente conduce los actos providenciales, aún aquellos que corresponden a los actos pecaminosos del ser humano, porque eso no se ha salido de la soberanía y providencia de Dios. El hecho que ese Dios soberano haga tal cosa no nos autoriza a usar la providencia como medio de guía infalible. Las providencias no son usadas prescriptivamente en la Escritura. Eso corresponde a la soberanía de Dios. En palabras sencillas, nadie al mirar una providencia puede decir Dios me está guiando a. Cuidado, hermanos. Eso no es solo profundamente carismático, eso es casi, ¿cómo se los digo para que no suene agorero? Incierto, místico. Oh, hermano. Me llamaron del banco. No lo estaba esperando. ¿Será que Dios quiere que yo acepte el crédito? ¿Verdad, hermanos? Es que ni el urín ni el tumín fue tan preciso. Tomamos decisiones así, de esa categoría. De esa categoría. Me encontré con esta persona, con mi ex compañero de estudio. No es creyente, pero ¿será que Dios lo atravesó en mi camino? Si quizá Dios quiere que yo sea su novio o su novia. Tomar asuntos providenciales. Estoy enfermo, quiere decir que hoy no voy a la iglesia. Tomar la providencia como guía de la voluntad de Dios. Como si nosotros supiéramos cómo interpretar una providencia. Lo voy a decir, ¿cómo no? David perseguido, recuerda, varias veces, Saúl, etcétera. Ya estaba hasta aquí. Saúl tendido ahí en el piso, y siempre hay un amigo en nuestra conciencia, como el amigo de David, que nos interpreta la providencia lo mejor para nuestra conveniencia. Este es el día de Jehová, en que Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. ¿No era lógico, hermanos? ¿Era lógico? Hermano, lo más de lógico. Señor, tú me has ungido rey. Lo único que me lo impide es Saúl. Saúl es un hombre injusto, me está persiguiendo y aquí está tendido y yo tengo una lanza en la mano. Pero David era un hombre conforme ¿a qué? Sí, no conforme a sus deseos. Cuando actuó conforme a sus deseos, se arruinó. Todo es tan lógico, pero nuestra lógica nunca se puede comparar con la sabiduría divina. ¿Sabe qué él dijo? No tocaré al ungido de Jehová. Y eso no se le ocurrió, eso está en Deuteronomio. No levantarás tu mano contra el anciano o los ancianos o los príncipes de tu pueblo. Entonces, ¿a qué miró David? ¿A la providencia? Pero es que estaba ahí servida. Sí, hermanos, David dijo, no. ¿Qué dice la Escritura? Que si no puedo maldecir al príncipe de mi pueblo, mucho menos insertarle esta estaca por la sien. Esperaré hasta que esa estaca la mande Dios. El Rey soberano, dueño de la providencia, no nos ha dado su providencia como medio de guía infalible ante su providencia, que no podemos hacer nada con ella porque pasan las cosas, no podemos más que humillarnos y someternos pasivamente
mientras andamos bajo la providencia en su temor y obediencia. Más bien nos ha dado una guía infalible, completa, suficiente para guiarnos. ¿Cuál es? Su palabra, la Escritura. Es su palabra la que debemos considerar, buscar obedecer. Es nuestro faro, nuestra lámpara y guía. Le doy este consejo que espero le sirva hasta que esté dando su último suspiro en sus providencias, que generalmente apelan a nuestros sentidos. Usted guíese por la voz. ¿Ya? En la providencia, guíese por la voz. ¿Entendió el punto? No importa lo que esté viendo, usted guíese por la voz. Si estamos en neblina y mi hijo no sabe por dónde va y no lo puedo tener de la mano, yo le voy a decir, hijo, no importa lo que vea, siga mi voz. ¿Está bien? Que aquí hay una puerta, un camino, que allí hay un resbaladero, no importa. Le voy a decir, por aquí, usted no me está viendo, no necesita verme. Siga mi voz. Usted creerá la voz. Hermanos, en las providencias que siempre apelan a nuestros sentidos, usted créale a la voz, no a la providencia. No se guíe por lo que muestra o sugiere la providencia, guíese siempre por lo que está escrito. ¿Qué dice esto de nuestro tema particular a la luz del texto? Que dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Eso significa, hermanos, que en su providencia Dios permite incluso el surgimiento de divisiones para cumplir sus fines y para su gloria. En las divisiones usted guíese por la voz, no por lo que sugiere la providencia. Deje que Dios haga lo que en su providencia haya decidido hacer. Bajo su providencia, siga la voz, siga la palabra de Dios. Que Dios use incluso las divisiones para cumplir sus fines y para su gloria, no nos exime de la responsabilidad de buscar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque buscar la unidad en el vínculo de la paz está escrito. ¿Y qué es lo que debemos buscar? Lo que está escrito, lo que dice la palabra. En la providencia, guíese por la voz. Toda procura del creyente debe ser honrar el propósito, deseo, mandato y trabajo del Espíritu en la unidad de la iglesia. En medio de ello, Dios en su gracia nos dará guía y ayuda, aunque permita que eventos pecaminosos acontezcan. Esto es muy importante porque Dios no nos hará responsables de su providencia, pero sí de nuestro apego a su palabra bajo la providencia. Dios no iba a responsabilizar a David diciéndole, ¿y por qué Saúl está ahí? ¿Y por qué usted está ahí? Hermanos, Dios iba a responsabilizar a David por lo que hiciera bajo la providencia. Usted guíese por la voz, hermano, y deje de molestar, ¿está bien? ¿Qué es que se me atravesó? ¿Qué es que el perrito con chaquetica naranja salió en la esquina como yo le pedí al Señor? No, si el perrito sale allí significa que nada de eso, hermano, nada. Que si llueve, si hace calor, si el pastor me saluda hoy o si me ignora, si hoy cantan este himno, hermano, no sea agorero ni adivino. Dios tiene formas de actuar complicadas, hermano, que a usted le faltaría ser Dios para entenderlas. Entonces, abandónelas. ¿Y por qué? No, ¿por qué no? Señor, según tu palabra, debajo de la providencia,
¿qué dice tu palabra que debo hacer? Es preciso que estas cosas pasen según su providencia. Nosotros debemos hacer lo que la palabra de Dios dice debajo de esa providencia. ¿Y qué dice la Biblia? Que debemos buscar la unidad en el vínculo de la paz. Que no se ve, que no me parece, que esto no resulte infructuoso, que esto... Hermano, usted escuche la voz y váyase por ahí. Quiero ilustrarle este punto en Lucas 17, 1 al 2, que espero usted lo abra. Lucas 17, 1, 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Quizá los niños o adolescentes aquí no saben qué es una piedra de molino. Antes no había molino eléctrico ni industrial. Entonces se colocaba una piedra inmensa en el piso, grande, y encima se le hacía girar con un animal amarrado al cuello, una piedra que aproximadamente pesaba 1 tonelada. ¿Ya? Obviamente, el grano se colocaba entre las dos piedras, y mediante iba girando el animal, pues iba moliendo el grano. Imposible que no haya tropiezos para los hijos de Dios, imposible. Pero hay por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra así y se tire al mar, o sea, anatema, ¿ya? Bueno. Según este texto, hermanos, ¿son necesarios los tropiezos para los hijos de Dios? Hermanos, ¿son necesarios? Sí, el Señor dijo, imposible que no vengan. ¿Eso exculpa al que pone el tropiezo? No, mejor le sería morir que hacer tropezar a alguien. Entonces, desde el punto de vista providencial, hermanos, solo como manera de catecismo, ¿son necesarias las divisiones? Sí. ¿Esto indica que las buscaremos? No. ¿Esto exculpa al que las promueve? No. Muy bien. Así que, hermanos, si alguna vez la división toca nuestras puertas, oramos que no lo haga, pero puede que lo haga. No nos confundamos. No podemos alegrarnos como si algo maravilloso nos estuviera pasando, ni tampoco debemos encogernos de hombros pensando que, ya que viene de la providencia divina, que pase lo que tenga que pasar. División es preciso. ¿Qué hacemos? Es preciso. No, hermanos. No tenemos excusa para apartarnos de su palabra. Más bien, cuando la división toque nuestras puertas, debemos buscar el rostro de Dios, afirmarnos en la verdad, perseverar en la unidad que Él mismo ha provisto por medio del Evangelio. Pero, hermanos, ¿por qué Dios permitiría algo tan pecaminoso en las iglesias como una división? Hermanos, ¿por qué Dios permitiría algo tan pecaminoso en las iglesias como la división? Esto me arroja a mi tercer y último punto, el propósito soberano de Dios con las divisiones. Él no siempre nos dice por qué hace lo que hace. Él hace cosas insondables que no entendemos. Pero al menos aquí nos da una razón de por qué hace lo que hace. Dice la Escritura, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Eso se hace manifiesto. De manera sencilla, el apóstol inspirado nos dice que los partidismos, las desuniones, las disensiones, las divisiones, las herejías o los sectarismos
aunque surgen como obras del pecado o del diablo, Dios en su soberanía las utiliza como medio divino de comprobación de la veracidad o genuinidad de la profesión de fe y de los que están en un mismo sentir en el Señor. Escuche, de la división en sí no viene nada bueno. Es de Dios cuando usa una herramienta así, la usa como herramienta de comprobación y calibración de los individuos de una iglesia. Entonces no espere nada bueno de una división. Lo que estoy diciendo es qué ocurre no en la división, sino cuando Dios la usa. Dios la usa, hermanos, como medio divino de comprobación. ¿De comprobar qué? Pues aquellos que tienen una profesión de fe genuina o que están en un mismo sentir en el Señor, con las disensiones o divisiones, independientemente del motivo que haya tenido el divisor o Satanás mismo, Dios aprueba y reprueba la veracidad de la fe de una iglesia. El Señor pasa un calibrador con una división. Y ahí algunos resultan aprobados y otros desaprobados. El mismo autor, Matthew Poole, dice: Dios tiene su sabio propósito en sufrir brechas y divisiones, para que los que son verdaderos y sinceros cristianos, oponiéndose a tales violaciones del amor, puedan aparecer ante vosotros como verdaderos y sinceros, y como personas que tienen el amor de Dios morando, trabajando y prevaleciendo en ellos. Así, hermanos, de manera clara y práctica, Dios se sirve de estas situaciones porque Dios puede agarrar de caballo al diablo. ¿Sí le da sentido? Es que es una criatura, hermano. Dios puede irse montado entre ángeles o puede usar a Satanás. No está diciendo que lo que Satanás haga sea bueno, pero es el rey de todas las cosas. A él está sometido todo principado y potestad. Dios se sirve de estas cosas como una división, aunque nacidas del pecado, para mostrar públicamente quién es de Cristo y quién no, quién ha edificado su fe sobre la roca, quién sobre la arena, quién permanece fiel a la palabra y quién se ha dejado llevar por hombres, doctrinas falsas o ambiciones carnales, quiénes son hipócritas en su profesión y quienes no valoran el propósito y el trabajo de Dios en la unidad y paz de la iglesia. Eso sale así en las divisiones, hermano. Mientras todo parece estar en calma, todos parecemos unidos. Cualquiera puede aparentar fidelidad. Es cuando viene la tempestad que se revela lo que hay en lo profundo del alma. Positivamente hablando, el Señor, por medio de estas divisiones, purifica su iglesia, la limpia de falsos hermanos y falsos maestros. A través de una división, el Señor guarda del error y de futuros peligros a una iglesia. A través de esta herramienta que nació de pecado, afirma a los creyentes en la verdad doctrinal, los prueba en su obediencia, revela el amor genuino, fortalece la fe, produce frutos de santidad en medio del conflicto y tantas cosas más que Dios hace para que se manifiesten los que son aprobados. Me imagino tan solo un ejemplo que se me ocurre aquí, que alguno vio el divisor y Satanás lo enlistó también. Y iba a disponerse ahí detrás del divisor cuando el Señor quebró al divisor. ¿Y qué hace este hombre? Mire para donde yo iba.
¿Qué hizo el Señor allí? Calibró a uno y lo desaprobó y a él lo cuidó. Eso era un ejemplo, hermanos. Aunque la división sea dolorosa, aunque debamos oponernos a ella con firmeza, aunque no sea nunca deseable ni justificable, Dios en su misericordia la hace servir al bien de su iglesia. Y aunque nunca lo diremos con orgullo ni con satisfacción carnal, y ojalá nunca ni siquiera en nuestro pensamiento lo digamos, hermanos, cuando Dios expone y remueve a un divisor, al final no nos hizo daño, nos hizo un bien. Y vuelvo y lo digo, y aunque no queremos decirlo con orgullo, Dios nos libre, porque Dios aparta al orgulloso. Ni con satisfacción carnal, y ojalá ni siquiera con nuestros pensamientos, pero debemos decir que cuando Dios expone y remueve a un divisor, al final no nos hizo daño, nos hizo un bien. Aunque el pecado del hombre o la astucia del diablo hayan querido herir y dividir, el Señor ha usado esa circunstancia para revelar, fortalecer y edificar. Como dijera José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No ellos, ni el pecado mismo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. En una división Satanás quiso destruir, pero Dios quiso cernir. El hombre quiso dividir, pero Dios edificó. El pecado quiso contaminar, pero Dios purificó. Aunque es imposible que no vengan los tropiezos, y hay de aquel por quien vienen, la soberanía de Dios nunca exonera la responsabilidad del hombre. Nosotros también podemos decir, Dios lo encaminó a bien. Una aplicación doble. La primera aplicación es, hermanos, acerca de nuestra responsabilidad, sea quien sea que me esté escuchando. Sea que me esté escuchando la persona que hoy se duele por la división o la persona divisora. Mi primera aplicación va, sea que sea la persona divisora o la iglesia afectada por una. Es claro que ninguno debe omitir sus responsabilidades aquí. Ninguno debe omitir sus responsabilidades aquí, ya que nuestra guía es la palabra de Dios. Vamos a dar cuenta de nuestro apego a la palabra de Dios bajo esta circunstancia. El divisor, divisor, no puede omitir su responsabilidad. Usted es muy responsable de lo que está haciendo. Aun si no lo viera ningún hombre. Su menor problema somos nosotros. Es Jesús a quien tú persigues. Cualquier varón medianamente hombre aquí haría respetar a su señora, ¿sí o no, hermanos? Aún el más endeble entre nosotros, el más tímido y flacuchento entre nosotros, saldría a defender a su esposa. Sí, a la esposa que a veces lo aira, no cumple, igual la saldría a defender, ¿no es así? ¿Usted piensa que el pastor de la iglesia, el que dio su vida, el esposo de la iglesia,
no saldrá a defender su iglesia? Espero que no viva para experimentarlo. Muchos hoy duermen, otros están oscurecidos completamente. Y los que sufren por una división, ¿estamos sin responsabilidad? No, hermanos. Cuando sufrimos una división, una disensión, somos tan responsables de andar bajo la palabra de Dios como cualquier otro. Así que me imagino que usted en su casa más o menos dirime las cosas así. Juanito le quitó la muñeca a Lolita. Malo. Pero Lolita tomó el ladrillo y se lo puso a Juanito. Entonces, ¿qué usted dice? ¿Quién le manda? No, ¿verdad? ¿Lo dice usted? Cuidado. No. ¿Qué usted hace? Palabra moderna. Usted individualiza los cargos. ¿Sí es así? Usted por quitarle el muñeco y usted por el ladrillo. Y usted no hace el 2 por 1. Ah, no, se lo merecía. No, hermano, el 2 por 1 ahí no aplica. ¿Se ha puesto a pensar el grave error de estar siendo víctima de una división y usted pecar bajo ella? O sea, hermanos, desde que estamos lastimados por el dolor de una división, ahora nos arrojamos un pecado. Hermanos, por eso le he dicho, nadie bajo una disensión tiene derecho a pecar. Ese derecho no existe. Ay, pero es que me dijo, hermano, cuando hay neblina, siga la voz. Siga la voz. Un divisor no puede reposar diciendo, bueno, le hice un bien a la iglesia porque es preciso que entre ustedes haya divisiones y yo fui la herramienta de vuestra santificación. No, divisor, usted pecó, usted debilitó, usted ofendió, usted procuró destruir y debe responder por ese tropiezo. La iglesia que sufre una disensión debe buscar tras la neblina de ese problema aferrarse a los principios de la palabra de Dios y andar sobre ellos al costo que sea. Y es que estoy a esto de vengarme. Pues aléjese más de la venganza. No esté a esto, porque no puede vengarse sin ahora atraer sobre usted el desagrado de Dios. Tras la neblina de una división, aférrese a los principios de la palabra y ande allí al costo que sea. Es que parece que se aprovechan, es que van a salir ganando. Hermano, déjele eso a Dios. Usted haga lo que la Biblia dice y déjele el resultado a Dios. Que se nos fue debiendo, que Dios le cobre los intereses de él, no son al 3,5. Y así como cuando Dios dice, cuando usted cuida a un pobre, ¿hace deudor a Dios? ¿Y tranquilo que Él le paga? Cuando Él le paga a usted lo que usted hizo por un pobre, Él no le paga el 3,5. Él es abundante con usted cuando usted obedece. Asimismo la venganza de Dios. Nuestra única esperanza al final es honrar a Dios con la obediencia. Y la segunda, para terminar, segunda aplicación, es esperanzadora. ¿Qué más debilitante y triste que una división o una disensión? Esas cosas llenan de pesar nuestro corazón. Pero hermanos, podemos sufrir bajo una providencia así
en el contexto de la obediencia, pero con esperanza, hermanos. Y es que tenemos esperanza, podemos sufrir obedeciendo, pero sufrir con esperanza. Podemos aún clamar a Dios que mientras nos haga fieles bajo esta prueba, que todo redunde para bien y aviente la paja y deje el grano. Tenemos esperanza. ¿De dónde la hallamos? Es preciso que esto ocurra para que se manifiesten los que son aprobados. Nos santificaremos la división, pero tendremos esta esperanza, hermanos. No sé cómo, no sé cuándo, pero después de eso su iglesia, si seguimos obedeciendo y no nos cansamos de hacer bien, seremos mejores que antes. Seremos más maduros, seremos más piadosos, seremos más consagrados a Dios. No en sí mismo por la división, sino por la obediencia y con esperanza, hermanos, bajo esta prueba. Más bien deberíamos orar al Señor: Señor, que en este momento, cuando estás aventando la paja, no salga yo aventado con la paja. Para los niños y jovencitos que no saben qué es aventar la paja, yo también tuve que leer porque soy un hombre de ciudad, así que no tengo ni idea en la práctica qué es eso. Pero cuando se recoge el grano, hay una manera. ¿Si han visto, si les ha salido un arroz con una cascarita a los niños? Eso casi no sale hoy, antes salía más a menudo. La manera de separar esa cascarita del arroz, imagínense hacerlo manualmente, era tomar una sábana muy grande, poner allí todo el grano y sacudirlo hacia arriba con fuerza. El grano, por su peso, cae en la sábana. La pajita, el viento se la lleva. Ore para que cuando Dios aviente el grano, no salga usted como paja. Que bajo la prueba el Señor nos haya aprobados, que evidencie dónde debemos trabajar en nuestra alma y nos edifique, pues si somos conscientes de nuestra enfermedad, mejor podemos llevarla al médico de las almas y pastor de la iglesia. Cristo prometió edificar su iglesia y lo hará. En medio de esas flechas que caen del muro de protección de las fortalezas malignas, aún en medio de ello, el Señor edificará su iglesia. Él salvó, Él edificará. Entonces descansemos en el Señor y reposemos en su misericordia. Oremos.